Colosenses capítulo 2, verso 8, en traducción al lenguaje actual, dice así. Presten mucha atención. Tengan cuidado, dice el apóstol Pablo, tengan cuidado. No presten atención a los que quieren engañarlos con ideas y razonamientos que parecen contener sabiduría, pero que no son enseñanzas humanas, pero que son solo enseñanzas humanas. Esa gente obedece a los espíritus poderosos de este mundo y no a Cristo. ¿Qué le parece eso? Muy bien. Ahora quiero llamar su atención sobre este escrito de C.S. Lewis. C.S. Lewis, un escritor, fue el que escribió la serie Narnia. Quienes leyeron Narnia, yo leí toda la serie, me encantó. De verdad que es estupendamente bien escrito y las películas son muy hermosas también, ¿no? C.S. Lewis escribió, él es contemporáneo de Tolkien, amigo de Tolkien, mi compañero de batalla, ¿no? Él escribió este pensamiento y lo quiero traer hoy acá. Fíjense lo que dice. Los cristianos que más hicieron por el mundo presente fueron precisamente aquellos que pensaron más en el venidero, en el mundo venidero. ¿Qué le parece? Fue a partir de que los cristianos comenzaron a pensar menos en el otro mundo que se hicieron más ineficaces en este mundo. Apunta al cielo y también le darás a la tierra. Apunta a la tierra y no le darás a ninguno. ¿Qué le parece eso? Mire, vivimos en un mundo que nos lleva a procurar con ansias las inmediateces. Todos queremos lo que es rápido. Conozco hermanos que se han ido de aquí de Maracaibo y viven en Estados Unidos y todo lo compran precalentado. Nada más, ¡ping!, al microondas, ¡pling!, ¡pling!, todo lo quieren rapidito, todo lo quieren ya. ¿Y por qué se demora tanto? ¿Y por qué se demora tanto? Y resulta que viven en esa sensación de inmediatez, ese deseo. Y pocos realmente valoramos lo que es la gratificación diferida, el aguantarnos un poquito para luego, para lueguito. Por eso hay tanta gente que se casa antes de tiempo, cuando no le toca. Por eso es que hay tantas cosas que vive la gente con voracidad. Se quiere comer el mundo como si el mundo fuera a terminar en un instante. Entonces vivimos, muchos de nosotros los seres humanos, con ansias. Y esas ansias nos enferman, esas ansias nos alejan de la conciencia de que vivimos en atención permanente a la eternidad. Otra cita de C.S. Lewis que voy a nombrar en este momento es este. El gran problema de la humanidad cristiana, de la cristiandad, es la falta de conciencia de la eternidad. Lo estoy parafraseando, no es literal así, pero es así. El gran problema de la cristiandad de hoy es que no tiene conciencia de la eternidad y vive como el resto de la gente, devorando las cosas inmediatas con desesperación. Y este espíritu de ansiedad, este espíritu de, ¿cómo se podría decir?, de inconsciencia, se puede decir, de la eternidad, impregna todo, impregna a todas las edades, a todas las familias, a todas las personas. Todo lo impregna. Así como cuando desde que llegara Cristo ya el Espíritu de Dios venía anunciando que Él venía, ¿no? Igualito. Así como hoy sabemos que el espíritu del anticristo ya está haciendo función aquí hace rato, lo entendemos, ¿verdad? Porque vemos la evidencia. Así igualmente nosotros tenemos que entender que este espíritu de la inmediatez nos lleva fuera del foco al que hemos sido llamados. Porque nosotros hemos sido llamados a vivir con una conciencia de eternidad. Diga conmigo, conciencia de eternidad. Vamos a... Y hoy te quiero preguntar de parte del Señor Jesucristo, a su nombre sea la gloria, ¿qué ha impregnado tu familia? ¿Qué signo, qué huella tiene tu familia? La inmediatez gobierna tu vida, la de tus hijos, la de tu esposa, tu ministerio. ¿Hacia dónde va tu vida? Génesis 3:15 nos dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hermanos, estamos en guerra y el enemigo de nuestras almas es muy astuto y él se encarga de destruir de una manera muy sabia, porque si tiene sabiduría, ¿sabe? Es muy astuto. Nos destruye desde adentro hacia afuera, nos infunde pensamientos para que olvidemos la eternidad. Por ese motivo el apóstol
Pablo advierte en Romanos 12, del 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego, mire cómo les pide, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, la humanidad vive, y me preocupa a mí, y este mensaje, como todas las cartas que están escritas aquí, es para la iglesia de Cristo, pero también para todo aquel que no se identifica como parte de la iglesia de Cristo, pero sabe que en su corazón hay un vacío, y ese vacío es falta de conciencia de eternidad. Porque vivimos en la inmediatez de lo cotidiano, y eso nos devora, y eso nos mata, y eso nos aleja de la gracia salvadora. Tenemos que vivir en esa conciencia. Entonces, si no hay un mundo espiritual, porque aquel que vive en este asunto de ver las cosas así, es muy, ¿cómo se dice esto? Está muy a favor de lo que es esta posición que hoy día asumen a nivel político mucha gente, que es el progresismo. Entonces vivimos en una corriente progresista que nos envuelve y no nos damos cuenta, y estamos allí metidos muchos de nosotros. Yo procuro vivir muy consciente de lo que es mi relación con Dios, la forma en la cual lo veo, la forma en la cual veo al hombre, la forma en la cual considero el gobierno que está aquí, el gobierno que maneja este mundo, la forma en la cual veo la educación. Todos esos elementos yo los considero siempre, todos los días, porque eso me hace tener conciencia de eternidad. Ahora vamos a ver por qué. O sea, ¿por qué? Porque los progresistas no creen que hay una eternidad. Los progresistas creen que lo que hay es el día de hoy, y que hoy se va a acabar, y que hay que vivir la vida loca, como decía uno de los principales sacerdotes de su fe. ¿Sí saben de quién estoy hablando, no? De Ricky, ¿no? Entonces, si no hay un mundo espiritual, no hay eternidad, ¿verdad que sí? Y si no hay, o sea, no, yo lo que creo es que se acaba la vida aquí, uno se muere y hasta aquí llegó. Si no hay vida espiritual, no hay trascendencia, ¿verdad que no? No hay nada, no hay por qué procurar la trascendencia. Entonces, esa intrascendencia hace que la vida la vivan con fugacidad, que la viva más de uno, y es lo que me preocupa más, repito, es la iglesia. O sea, que esta iglesia pueda vivir la vida con un sentido de fugacidad, con intrascendencia, y eso es fatal, porque eso nos hace vivir la vida como el resto del mundo. Por eso el texto de inicio, y por eso este texto que acabo de leer, en el cual el apóstol Pablo le ruega a la iglesia en Roma: les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable ante Dios, lo cual es vuestro culto racional. Entonces, el Señor nos insta una y otra vez a no sucumbir a los engaños que por medio de filosofías huecas, de cosas que parecen, chicos, pero es que tiene sentido, ¿por qué si son pareja no van a vivir una vida abiertamente gay? Está bien. ¿Por qué si este señor de 50 años le gusta a esta niña de 12, por qué no se lo van a permitir? Él tiene derecho. ¿Y por qué esa señora de 48 no le puede comprar un carro nuevo del año a este muchachito de 16, que no es su hijo, por cierto? ¿Y por qué? Usted está entendiendo el alcance de la mente, del pensamiento intrascendente, del pensamiento progresista. Esto es grave, y la iglesia está llamada a vivir con los ojos atentos, porque en el momento en el cual tú te descuidas, tu familia se escurre y se va de lado el concepto de eternidad. Terrible esto, ¿verdad? Muchos cristianos hoy por hoy, fíjese, apenas creen en el mundo espiritual, pero no dudan del evolucionismo. La inmensa mayoría de los cristianos creen que descendemos del mono. Si usted descendió del mono, eso es problema suyo. Yo no. Yo desciendo de Adán, cuando mucho de Noé, lo más lejos de Adán. Eso es hasta ahí. De ahí para adelante estoy yo. Entonces, a la iglesia le metieron un software donde le vendieron la idea de que el evolucionismo era verdad. Y hasta el sol de hoy no hay pruebas contundentes que demuestren de que la evolución es cierta. Y se toma como una certeza casi que de fe. Los ateos dicen: yo no creo en Dios, yo creo en el evolucionismo. Si creen algo, ¿verdad? Fíjense usted qué tremendo, ¿no? Entonces, estamos demasiado influenciados
por ese pensamiento dualista griego, ¿no? Que nos separó y dijo, Dios está en el empíreo, como dirían los platónicos, ¿no? Dios está allá en el Parnaso, allá lejos, y nosotros estamos aquí. Entonces tenemos que hacer descender la presencia de Dios. La presencia de Dios está aquí. La presencia de Dios vive donde vive un hijo de Dios. Ese disco usted tiene que quitárselo de la cabeza, porque por eso no vivimos vidas de santidad y no vivimos vidas de conciencia de eternidad. Entonces no tenemos cuidado de una vida santa en el trabajo, en la familia, en la relación con los amigos, y por eso no nos creemos santos. Esto es esencial, mis amados hermanos. Proverbios capítulo 3 verso 6 dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará todas tus veredas. Reconócelo en todos tus caminos. Es decir, yo tengo que reconocer que Dios gobierna en mí, solo aquí en la iglesia. Pregunto, ¿es así? No, que Dios gobierna en mí solamente cuando lo estoy adorando los miércoles. Solamente Dios gobierna en mí los miércoles cuando vengo al ayuno con la hermana Yasmín. Dios gobierna tu vida o no la gobierna. Tú tienes que tomar hoy una decisión. ¿Cómo vas a vivir? ¿Vas a reconocerlo en todos tus caminos o solamente lo vas a reconocer? ¿O vas a ser como creo que fue un emperador que se bautizó pero sacó las manos con la espada? La dejó fuera del agua porque va a seguir siendo un asesino toda la vida. ¿Usted está entendiendo el alcance de este asunto? O sea, ¿usted es cristiano completo o es medio cristiano? Entonces usted no es medio cristiano, pues. Entonces, si usted es cristiano completo, usted tiene que abandonar la fornicación, usted se tiene que casar, usted tiene que dejar de robar, usted tiene que dejar de mentir, usted tiene que dejar de engañar, usted tiene que dejar de hacer todo lo que dice que usted no es cristiano. Porque sabe una cosa, usted puede engañar al hombre, pero a Dios no lo va a engañar. Y llegará el día en el cual todos nos presentaremos delante del trono blanco del Señor, y allí Él juzgará a vivos y muertos. Él juzgará, decía el credo niceno, ¿no? Él juzgará a todos los que hicieron lo justo y a los injustos, a todos por igual. Entonces estamos llamados a tener una conciencia de eternidad para que nuestra vida, escuche, tenga sentido. El Salmo 16 en el verso número 8 dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí. Si usted es capaz de colocar siempre delante de usted a Jehová, si usted lo mira en cada cosa, en cada acto, en cada relación, en cada transacción comercial, usted va a tener temor de Dios, lo cual es principio de principio de sabiduría. Hermanos, hemos sido rodeados y envueltos por las filosofías del mundo y no nos hemos dado cuenta. Y esto es grave, grave, grave. Necesitamos entonces, en primer lugar, aprender a pensar como piensa Dios, para que nuestras familias caminen con Dios. Lo vuelvo a decir, necesitamos aprender a pensar como piensa Dios, para que tu familia, cuando tú no estés, camine con Dios. ¿Cuántos aman a su familia? Gloria a Dios. Bendiga el nombre de Cristo. Mire, si usted quiere que su familia camine derechito, aprenda a pensar como Dios piensa. Pastor, pero es que Dios tiene un pensamiento superior, un pensamiento eterno, sí. Pero Dios nos enseña cómo piensa Él. ¿Y dónde lo aprendemos? Aquí está. Sus pensamientos, dice, no son nuestros pensamientos, pero Él nos ha revelado su voluntad para nuestra vida. Y si usted lee la Biblia solamente los domingos, en los versículos que está leyendo aquí, usted está caminando muy lejos de la eternidad. Bueno, puede vivir una eternidad pero sin Cristo. ¿Estamos o no estamos? Dios tiene siempre buenos planes, ¿saben? El plan del Señor siempre es bueno. Tiene un plan, como dice las 4 leyes espirituales. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿Cuántos se acuerdan de eso, verdad? Y Él siempre piensa, mire, Dios siempre piensa bien de ti. Y siempre piensa bien hacia ti. Tiene buen concepto de ti, a pesar de que tú no des la talla. A pesar de que tus ojos vivan pegados en el celular, a pesar de que tus ojos vivan pegados Dios todavía piensa bien de ti. Solo por su misericordia lo hace, ¿sabe? Solo por su misericordia. El Señor nos dice que Él tiene pensamientos acerca de nosotros, pensamientos de bien y no de mal, para darnos un fin y aquello que esperamos. ¿Verdad que sí?
Eso está en Jeremías 29:11, si mis cálculos no me fallan, ¿verdad? Dios quiere que el hombre viva conforme al pensamiento que Él nos ha dado para vivir. Y el pensamiento del Señor tiende hacia la libertad. El pensamiento del hombre tiende hacia la esclavitud. El hombre vive haciéndose esclavo. Y se hace esclavo porque, vuelvo a decir, vive lejos de la conciencia de la eternidad. Porque cuando usted vive amarrado en la inmediatez, usted se ata a compromisos que después le cuesta zafarse. Usted es capaz de decir mentiras hoy y después tiene que decir otra mentira para mantener esa mentira. Luego dice otra mentira para mantener la mentira, otra mentira, otra mentira, otra mentira. Y usted queda esclavo, amarrado, atado a los pies de Lucifer. ¿Qué le parece eso? Entonces la iglesia de Jesucristo está llamada a vivir y aprender a pensar como Dios piensa. Y el deseo de Dios es que el hombre viva la libertad. La libertad es el deseo de Dios, es el deseo de Dios para el individuo, para las naciones y para las generaciones. Porque Dios piensa en individuos, Dios piensa en naciones o familias, y Dios piensa en generaciones. Y ese es el deseo que Dios tiene para usted. Él quiere que usted piense en los individuos, en usted y en los que le rodean. Él quiere que usted piense en su familia, en la nación que nace de usted, ¿okay? En lo que surge de usted, en su nación venezolana donde usted está, donde usted pertenece. Pero también quiere que piense en el legado. Esta palabra es clave, repita conmigo: legado. Él quiere que usted deje un legado, que usted sea memorable en la mente y el corazón de aquellos que le van a seguir a usted y van a decir: gloria a Dios por mi abuela Benita. Esa abuela Benita era una mujer, y por eso es que mi papá es así y yo soy así. Y mis hijos, mira, andan derechito como andaban mis bisabuelos. ¿Qué le parece a usted? Ese es el deseo de Dios para usted y para mí. Ese es el pensamiento de Dios. Vuelvo a decir, Dios piensa en individuos, Dios piensa en naciones y Dios piensa en generaciones. Dios no tiene, mire, Dios es estratégico, sabio. ¿Cómo sabemos esto? ¿Y de qué forma podemos vivir esa libertad a la que el Señor nos está llamando para dejar un legado conforme a lo que Dios desea que dejemos nosotros para las generaciones futuras? Lo primero es lo siguiente: nosotros podemos conocer esto razonando en la verdad de Dios para nuestras vidas. Y existen ciertas fuentes de revelación, fuentes que nos hablan, que nos gritan a viva voz de la eternidad de Dios en esta tierra. Hay tres fundamentales. La creación es la primera. Romanos 1:19 dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios lo manifestó. Todo lo que es de Dios conocido es conocido porque Dios lo manifestó. Dios manifestó toda la eternidad, toda su grandeza, su omnipotencia en la naturaleza misma. ¿O usted cree que Dios piensa como piensa el hombre? Comamos y bebamos que mañana moriremos. No. Sí. Ok, seguimos. Dios tiene otro concepto de ti y se preocupa mucho, papá Dios, ¿sabe? Cuando usted empieza a pensar con mezquindad, cuando usted piensa mal del que está al lado suyo. Porque te vuelvo a decir, Dios tiene una conciencia superior a la de nosotros. Dios piensa desde la eternidad en la cual Él vive y Él quiere que nosotros vivamos allá con Él, en esa eternidad. Entonces, la primera fuente de revelación que tenemos sobre la eternidad y el pensamiento de Dios, entonces está en la creación misma. Lo segundo, la segunda fuente de revelación la tenemos por medio de la palabra escrita, aquí. La palabra viva, Jesucristo, hecho letras, aquí está. Es la segunda fuente que nos habla de que hay una eternidad que nos está esperando. Y la tercera es por medio de la comunión con Dios. Cuando usted entra en la comunión con el Señor, usted se sumerge en la eternidad de inmediato. Usted avanza. Usted puede tener de pronto 40 años, pero espiritualmente puede tener 80 o 90.
porque usted está a los pies del Señor. Y al comulgar en la eternidad, usted avanza a pasos agigantados. No sé si me doy a entender. Los que no tienen a Dios solamente tienen la primera, la revelación que está a través de la creación de Dios. Pero por fortuna tenemos la palabra del Señor, ¿verdad que sí? Hay ciertos principios. Voy a hacerle mención de 4 principios para ver el mundo con una perspectiva más eterna. Fíjese bien y presten mucha atención. ¿Cómo veo yo el orden de las cosas? Primero, ¿cómo yo concibo a Dios? ¿Será que yo concibo a Dios como el que me va a llevar a mí hacia el éxito? ¿Como el que me va a procurar todos los bienes que yo quiero? ¿O será que Dios está en todas partes? Y Dios está en todo, es decir, Dios en la silla, Dios en la alfombra, Dios en la mesa, Dios es todo eso. Si yo tengo ese concepto, eso se llama como panteísmo, y eso no viene de Dios. Dios es espíritu. Dios no es la silla, Dios no es el agua, Dios no es la tierra. Así lo ven los Yanomami, los Barí, los Yucpa, los Añú, los Guajiros. Ellos que no tienen la revelación de la palabra del Señor, ellos no conocen la revelación del cielo. Entonces, si nosotros sabemos que Dios es eterno, que Dios es omnipotente, que Dios es santo, entonces tendremos un trato con Dios conforme conviene a su santidad, a su eternidad y a su vida en mí. ¿Me doy a entender? ¿Sí? Si tú crees que Dios es un genio de la lámpara maravillosa que tiene que concederte deseos y hacerte sentir feliz, entonces estás equivocado, porque ese no es el Dios del que habla la Biblia. El Dios que habla la Biblia te hace pasar a veces por desiertos, como lo hizo pasar a su hijo amado Jesucristo. Y no lo estoy mintiendo. La Biblia dice que el Espíritu Santo llevó ¿a quién? A Jesucristo, al Hijo del Dios viviente, al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado. Ah, no, es que a mí no me gusta sufrir, pastor. No me gusta esta vida evangélica. Ah, bueno, mi hermano, viví la vida lejos de la eternidad, pero ese no es el deseo de Dios para ti. Él quiere que tú y tu familia vivan 100% conscientes de la eternidad. El segundo principio para ver el mundo con esa perspectiva más eterna, entonces, es: ¿cuál es la idea que yo tengo del hombre? El hombre será el centro de todo. Si el hombre es el centro de todo, yo todo lo mido en función de mis perspectivas, de mis necesidades, de mi deseo, y entonces yo estoy obrando humanistamente. Y ese no es el deseo de Dios para la vida de usted, ni la mía, ni la de tus generaciones. Si tú concibes el mundo y tú ves el mundo y la relación con el hombre, con tu vecino, con tu hermano, como un objeto de beneficio para ti, como algo que tú puedes ponerlo a producir, que te dé dinerito, que te dé platica, o que te dé algún tipo de sustento de bien a ti, entonces tú estás trabajando como un mercantilista, como un pesetero, y no tienes una visión correcta de lo que es el hombre. Si tú no sabes ver al que tienes al lado como Dios lo ve, entonces no has entendido nada de lo que lees aquí, nadita. Si tú no ves a tu esposa como vaso más frágil, por ejemplo, y yo te pregunto en esta mañana, ¿cómo consideras tu relación con los hombres? ¿Cómo consideras tú tu relación con tu hermano, con tu prójimo, con tu vecino, con tu esposa, con tus hijos? ¿Cómo consideras tu relación con tus empleados, con tus alumnos, con tus maestros? ¿Cómo consideras tu relación con tus padres? ¿Cómo la ves? Ellos tienen que someterse a lo que yo digo, porque si no, me voy de la casa. Vete de la casa. ¿Sí? Hay gente que no toca a los hijos porque eso es caca. Y no, con mi hijo nadie se mete. Pero te voy a decir una cosa: no lo estás educando bien si lo pones en el centro de tu casa. Porque el centro de tu casa tiene que ser uno solo. Lo voy a nombrar, a ver quién lo conoce. Jesucristo. A su nombre. El tercer principio es: ¿cómo veo yo al gobierno? El gobierno civil. ¿Cómo lo concibo yo? El gobierno es mi Dios. Pastor, ¿cómo usted va a decir que yo, que soy cristiano, concibo que el gobierno es mi Dios? Si usted cree que es el que le va a dar todo a usted, usted está teniendo al gobierno como su Dios. No sé si estamos alcanzando a entender el asunto. Yo no me muevo de aquí hasta que a mí no me traiga la comida a la puerta de la casa, porque es que yo tengo derecho y lo exijo. ¿Y dónde está mi pensión? Ya yo tengo 60 años, yo tengo que dejar de trabajar, ya se acabó, ya, ¿hasta cuándo? Ya yo tengo que jubilarme. ¿Quién le dijo a usted que eso es bíblico? Usted trabaja hasta que usted
tenga fuerzas para trabajar, porque el trabajar le da sentido a su vida, el trabajar le da honra a sus años. ¿Qué es eso? ¿Qué manera de vivir? ¿Sabe cómo se llama eso? Y disculpe, socialismo. Nos metieron en la cabeza el disco del socialismo y creemos que eso está bien. ¿Sabe una cosa? Ese no es el deseo de Dios. Jesucristo no era socialista. Y asumo las consecuencias de mis palabras. Jesucristo no era socialista. Estudia la Biblia y usted me entenderá mejor. El gobierno está para servirle a usted. Y usted está para supervisar al gobierno. Usted está para decidir quién gobierna y quién no gobierna. Usted no está para estar... Claro, usted tiene que someterse a las normas legales que se establecen de acuerdo a la Constitución de la República. Muy bien. Pero no podemos ver al gobierno como un nuevo Dios, el cual nos va a dar todo, porque eso no agrada a Dios. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Es verdad. ¿Que Dios usa el gobierno? Seguro que sí. Pero ese no es el orden. Ni es el orden de que usted esté esperando una pensión, ni un bono, ni una beca para poder vivir. Usted ha sido llamado a ser autosustentado, a recibir un buen sueldo, un dinero justo, un salario digno por su trabajo, porque usted para eso se preparó y estudió bastante. Ese es el deseo de Dios, y Dios le dio a usted creatividad y habilidades para estar por encima de cualquier expectativa, de cualquier gobierno, de cualquier plan, de cualquier persona que quiera venir a imponerle a usted ideologías que no van conforme al deseo bíblico, porque lo primero es lo que dice la palabra del Señor. Amén. Y el cuarto principio para ver el mundo desde una perspectiva más eterna, escuche, ¿cómo veo yo la educación? ¿Quién tiene que educar a mis hijos? El colegio. Para eso estoy pagando. Y usted sabe lo que le están enseñando en los colegios a los muchachitos. Usted está pendiente de verdad de lo que le están dando a los muchachos ahora, que a los 12 años se masturben, a los 10 años se masturben, que se estén tocando a los 6 años, a los 5 años, se estén mirando y se soben unos con otros en el preescolar. ¿Qué malicia del diablo es esa? Usted tiene que mirar las cosas como el Señor las ve. Usted tiene que abrir los ojos y no dejarse meter mentiras del diablo en la educación de sus hijos. El responsable de la educación, no lo digo yo, lo dice la Biblia, Deuteronomio, usted lo puede leer, si no me equivoco, hasta el capítulo 6. Usted es el responsable de la educación de sus hijos. Usted y nada más que usted. Y lo que pasó durante la pandemia, Dios lo usó para que usted empezara a abrir los ojos y entendiera de que usted es el que tiene que corregir a su hijo en casa y también fuera de casa, para que no se lo corrijan a usted allá afuera. Si a alguien estoy molestando, me disculpo. Entonces, usted es el que tiene que decidir qué deben aprender sus hijos, cómo lo deben aprender, con quién lo deben aprender. Usted y nada más que usted. Si usted tiene esta conciencia y usted es capaz de reconsiderar cómo considero yo a Dios, cómo lo veo en mi vida, si usted es capaz de reconsiderar y pensar cómo trato yo a mi hermano, cómo veo yo a mi hermano, al ser humano, al hombre que está a mi lado, a la mujer que Dios me puso al lado. Si usted es capaz de considerar cómo veo el gobierno, si usted es capaz de ver que el gobierno se ha vuelto un Dios todopoderoso, si usted es capaz de repensar cómo debe ser educada su familia, usted empieza a mirar las cosas con una perspectiva más eterna. Porque sabe una cosa, si usted hace así, con su relación con Dios, con su relación con los hombres, con su relación con el gobierno y con su relación con la educación, ¿quién va a educar a sus hijos? ¿Quién va a velar por su bienestar? ¿Quién va a velar por el bienestar de los suyos? ¿Y quién va a velar por su relación con Dios? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién tiene que hacerlo? Usted. Usted en su autogobierno. Usted tiene que tener conciencia propia. Si usted tiene una idea de Dios correcta, esa idea de Dios determinará cómo usted se va a comportar hacia Él y el modelo que usted va a trazar en su familia. Si usted es capaz de entender esto, usted se va a empezar a santificar y va a entender lo que dijo el día el Señor Jesucristo antes de irse, que le dijo: Padre, yo los he guardado, pero yo te pido que tú los guardes. ¿Sabe qué significa guardar? Santifícalos en tu nombre. Sí estamos entendiendo esto. El Señor nos está pidiendo a vivir santificándonos nosotros y santificando a nuestros hijos, guardando a nuestros hijos, guardando a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, los que no han nacido, a los que lo ven a usted en la calle y dicen: esa familia es cristiana, me gusta cómo son. Yo le voy a preguntar dónde es que están yendo. Pero si usted no da testimonio,
usted no camina conforme al deseo de Dios para un hijo de Dios, usted avergüenza el evangelio y más bien aleja a la gente de Cristo. Disculpe que le hable así, pero es la verdad. Entonces, si yo me santifico, a mí y a mi familia, yo estoy aplicando autodominio, autogobierno. Y ese autogobierno me va a ayudar a alinear mi vida a la palabra del Señor. De esta forma, entonces yo replantearé cómo quiero yo que mi vida sea, que la vida de mis generaciones sean. Amén. Recuerde usted siempre esto. Usted va a ser el ancestro de alguien. Eso me lo dijeron en estos días. Usted va a ser el ancestro de alguien. De cómo vivió usted, de cómo usted vivió en esta tierra, va a depender el cómo van a vivir sus nietos cuando usted no esté, a esos nietos que usted tanto quiere. ¿Qué le parece? Integridad, santidad. Son palabras duras, pero son de verdad. Y Cristo quiere que usted viva así. Vaya conmigo un momentico a Isaías capítulo 39 del verso 1 al verso 8. Isaías capítulo 39, perdón. Del 1 al 8. Fíjese usted, ¿no? Le voy a contar. En el capítulo 38 le sobreviene una enfermedad a Ezequías. Ezequías era un rey, ¿verdad?, que había hecho cosas muy buenas, había hecho importantes reformas en Israel. Fíjese usted, ¿no? Y de pronto le sobreviene una enfermedad, ¿ok? Y él clama a Dios para que lo sane. Sin embargo, en medio de todo eso, el Señor lo escucha. Le dice, bueno, te voy a prolongar 15 años más la vida. Ya le había mandado a decir por medio de un hombre de Dios, arregla tus cosas, ponlas a cuentas que ya te vas. Tuvo la amabilidad Dios de decirle eso, que eso no se lo dice a todo el mundo, ¿sabe? Pero Dios le mandó a decir, hey, ve que ya te vas y ponerlo todo derechito. Y cuando él clamó a Dios, Dios le dio, te voy a prolongar 15 años más de vida. Ahora usted va a ver. El Señor prolongó a los 15 años de Ezequías. Y en el capítulo 39 resulta que llegó Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia. Este hombre envió cartas a Ezequías y Ezequías se sintió como comprometido en cierta forma a recibirlo y lo invitó y le mostró todas las cosas que había en la casa. Todas las cosas. Usted lo puede leer ahí con calmita luego en su casa. Le mostró, dice aquí en el verso 2, le mostró la casa de su tesoro, la plata, el oro, las especias, ungüentos preciosos, toda la casa de armas, todo lo que se hallaba en los tesoros. Dice, no hubo cosa en su casa y en todo su dominio que Ezequías no le mostrase. Entonces vino el profeta Isaías a Ezequías y le dijo, ¿qué hacen estos hombres y de dónde han venido a ti? Y Ezequías le dijo, de tierra muy lejana han venido a mí, de Babilonia. Y entonces el profeta le dice, ¿qué han visto en tu casa? Y le dijo Ezequías en el verso 4, todo lo que hay en mi casa han visto y ninguna cosa que hay en mis tesoros yo no les he mostrado. Entonces dijo Isaías a Ezequías, oye palabra de Jehová de los ejércitos, he aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Escuche, lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás de engendrar, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Verso 8 y muy importante. Dijo Ezequías a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió, a lo menos haya paz y seguridad en mis días. O sea, al menos mientras yo viva, todo va a estar bien. Usted está entendiendo el alcance de esta impiedad. O sea, Ezequías dijo, no importa, mientras yo esté vivo, a lo que yo me muera, que se venga todo abajo. Usted sabe lo que es eso. Usted no se puede comportar como Ezequías. Usted tiene que velar por el bienestar de los que van después de usted. Usted tiene que vigilar a quién le abre la puerta de su casa, a qué le está permitiendo acceso a su casa, qué doctrina de demonio, qué información del infierno está llegando a su casa. Usted no puede ser igual que Ezequías, porque usted ha sido llamado a ser nación santa, pueblo adquirido. Usted no es cualquier cosa, usted fue comprado a precio de sangre. Usted tiene que velar como un león su casa.
Y si va a aplaudir a Dios, apláudalo con ganas. Ezequías solo pensaba en sí mismo. Él hizo muchas cosas buenas, pero al final, lo único que yo puedo sacar de conclusión de este pedacito es esto. El tiempo que le dieron, ¿cuántos? 15 años más. ¿Cuántos no quisieran de enfermos que le digan, te voy a dar 15 años más? El tiempo no da la sabiduría, es lo que tú haces con el tiempo. Porque hay muchachos jóvenes que son muy sabios, usted sabe, ¿no? Y hay gente vieja que es bruta, perdone, y terca como una mula. Y no quiere reconocer que necesita ser sabio y prudente. El Señor te está llamando hoy, iglesia, a reconsiderar tu posición con respecto a la eternidad. Y el Señor nos dice en su palabra en Apocalipsis 1, verso 8, yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Jesucristo, principio y fin, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. La eternidad de Jesucristo. Si tú no conoces a Jesucristo en este mundo, menos lo vas a conocer en el otro. Si tú no tratas con Él aquí hoy y no tienes vínculo con Él a través de la comunión cotidiana con su palabra, de la oración, de la intimidad con Él, difícilmente vas a poderlo ver en la eternidad. ¿Cuánto de eternidad tiene tu pensamiento? ¿Cuánto de eternidad tiene tu mente? ¿Cuánto de eternidad tiene tu corazón? ¿Cuánto de eternidad tiene tu trato con respecto a lo que es el Señor Dios Todopoderoso, del cual acabamos de hablar ahorita? ¿Cuánto de eternidad tiene tu trato con tus hermanos? ¿Cuánto de eternidad tiene tu trato con respecto a cómo tú te concibes como ciudadano de una nación? ¿Cuánto de eternidad tienes tú cuando miras con desdén la educación de tus hijos y se la dejas a otros? ¿Cuánto de eternidad hay en tu mente? No permitas que nadie te engañe con filosofías y huecas sutilezas, porque detrás de tus pasos van los pasos de tus hijos. Te lo vuelvo a decir, detrás de tus pasos van los pasos de aquellos que tanto amas y que no los vas a poder cuidar cuando no estés. Pero si tú instruyes al niño en el camino, aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y no te estoy hablando de instruirle leyéndole la Biblia todos los días. Sí, tienes que leérselo en la mañana, en mediodía y en la noche, cuando vayan en el camino, cuando estén de paseo. Instrúyelo en la palabra, pero instrúyelo con el ejemplo, con una vida santa, llena de temor de Dios, porque eso te lo demandará el Señor en la eternidad. ¿Qué ha impregnado tu familia? No entiendes que estamos en guerra, no entiendes que el enemigo de tu alma quiere que tú sueltes lo que Él te ha dado. Él quiere que tú sueltes tu responsabilidad como guardián de tu casa, varón de Dios. Él quiere que tú sueltes tu responsabilidad como aquella que edifica sabiamente la casa, mujer de Dios. ¿O tú crees que el enemigo no quiere que tus hijos se vayan para el mundo y se pierdan completamente? Disculpe la expresión. No importa lo joven que seas o lo viejo que seas, todavía puedes tener conciencia de eternidad. Todavía puedes sumarte a esto y empezar a apuntar al cielo. El Señor te ha llamado a apuntar al cielo. Si tú sigues apuntando aquí a la inmediatez de la tierra, aquí este poquito de vida que tienes, sabes una cosa, en esta tierra te vas a quedar, porque Cristo viene por su iglesia. Y si tú no lo crees, es problema tuyo, pero Él lo prometió y Él lo va a cumplir. A su nombre, gloria. Reconoce al Señor en todos, dice, en todos tus caminos. Y aunque vayas caminando, te vas saliendo, Él va a enderezar tus veredas. Tenlo presente en cada cosa que hagas. Allí vas a tener conciencia de eternidad. Mira toda la evidencia de eternidad que está delante de ti. Mira toda la evidencia que tienes en la palabra del Señor, en la creación misma. Allí cuando estás en la intimidad con Él. ¿Alcanzas a verlo? Te pregunto hoy. ¿Alcanzas a ver esa eternidad? Dios ha puesto eternidad en tu corazón. ¿Tú alcanzas a ver esa eternidad? Es un llamado importante, es algo impostergable. No hay tiempo, hermano, porque tu vida se puede acabar hoy. ¿Qué hiciste con esa eternidad que Dios puso en tu corazón? ¿Qué hiciste con la eternidad que Dios puso en tu corazón? ¿Cuál es tu responsabilidad en todo esto? Te vuelvo a decir una vez más,
recuerda que vas a dejar un legado en aquellos que van después de ti. Y aunque los quieras mucho, no los vas a poder cuidar si no los cuidas aquí, hoy. Hoy es el tiempo aceptable, dice el Señor. Te voy a volver a leer la cita de C.S. Lewis por si acaso no estuviste atento al principio. Los cristianos que más hicieron por el mundo presente fueron precisamente aquellos que pensaron más en el venidero, viviendo en el presente, por supuesto. Fue a partir de que los cristianos comenzaron a pensar menos en el otro mundo, que se hicieron más ineficaces en este mundo. Apunta al cielo y también le darás a la tierra. Apunta a la tierra y no le darás a ninguno.